no menospreciéis, ¿qué cosa? Las profecías. Nos amonesta el Señor que no debemos apagar la obra del Espíritu Santo, que no debemos menospreciar o tener en menos el don profético, las profecías que nos vienen mediante los profetas que Dios envía a su pueblo. Si nosotros menospreciamos el don profético, estaremos en graves problemas. Habiendo leído esto en la palabra de Dios, déjenme ahora leerles una cita. Eventos de los últimos días. Página 181 dice así: una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adopten su posición bajo la bandera de Satanás. Fíjense, anoche estudiamos que va a haber gran cantidad, una porción mucho más grande que la que nosotros nos imaginamos, que se van a pasar al bando del enemigo, que van a adoptar su posición bajo la bandera de Satanás. Esto es adventistas del séptimo día que van a apostatar. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe. Eso es apostatar, abandonar la fe. Primero apostatarán en las advertencias y reproches contenidas en los testimonios del espíritu de profecía. El primer punto por donde comienza la apostasía es rechazando, abandonando la fe, apostatando sobre las creencias en los testimonios del espíritu de profecía. Ahora, hermanos, esto no es nada nuevo. El ataque contra los testimonios del espíritu de profecía viene aún desde la época cuando Dios dio ese don a la iglesia adventista. Pero qué interesante que el doctor Kellogg, cabecilla, caudillo de la apostasía alfa, el punto que atacó fue la inspiración de Elena de White a través del don de profecía. Ese fue uno de los puntos principales que trajo la ruptura entre el doctor Kellogg y sus seguidores y los que se mantuvieron leales dentro del pueblo de Dios. El don de profecía y la inspiración de Elena de White. Claro, cuando la mensajera del Señor le señaló los lugares en los cuales él se estaba apartando de la verdad, cuando se le mostró su error, y el mensaje de Dios para la mensajera fue: afróntalo de frente, directamente, no te calles, abiertamente confronta esta apostasía. Y cuando ella lo señaló, ahí es donde vino la rebelión. Y entonces, para poder hacer a un lado esas advertencias tan directas, para que no le cayera encima la fuerza de la apostasía de la cual se le estaba acusando, tuvo que minimizar y hacer a un lado los escritos y los mensajes que Dios mandaba a través de su mensajera. ¿Saben lo que llegó a decir el doctor Kellogg? Los sueños, las visiones que tiene Elena de White, esas se las dicen los demás. No es que Dios le muestra nada. Ellos van y le dicen, y entonces ella por la noche sueña y al día siguiente escribe en contra de mí. Imagínense. Esos sueños y visiones que ella tiene son porque la mal informan acerca de mí. Le llenan la cabeza contra mí y luego por la noche ella sueña y escribe en contra mío.
Una manera muy sutil de quitarse el golpe de lo que el Señor le mandaba decir a través de su mensajera. Miren esta otra cita. El último engaño de Satanás, la apostasía omega, se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Dejar sin efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo será destruido, será dispersado, será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero del espíritu de profecía. Aquí estamos llegando al primer punto en la apostasía. El diablo se iba a idear en esta apostasía el último ataque, dice aquí, del enemigo, la apostasía omega, para perturbar la confianza del pueblo de Dios en el don profético. Miren, ya en épocas de Elena de White, se levantaron muchos, aún de los dirigentes de la iglesia adventista, que pusieron en tela de juicio su rol profético y su inspiración profética. A mí me ha tocado viajar por varios países en Europa. Y estando en Alemania, me di cuenta de la terrible cosecha de incredulidad que sembró un hombre que fue presidente de la Iglesia Adventista en Alemania y luego más adelante presidente de toda la Unión Europea, como se llamaba en aquel entonces. El pastor Louis Conradi. ¿Saben quién fue Louis Conradi? Él era alemán, pastor adventista en Alemania. Déjenme decirles lo que dice aquí un libro de historia de la iglesia adventista con respecto a este hombre. Solamente un parrafito les voy a leer. En el libro Una historia de la iglesia adventista del séptimo día, en la página 186, dice así: un pastor de nombre Louis R. Conradi hizo mucho para llevar adelante el adventismo en Alemania y solo eventualmente se volvió contra la iglesia adventista en la década de 1930. O sea, según este libro, él hizo mucho para avanzar la iglesia adventista en Alemania. Pero años más tarde, en 1930, se volcó en contra de la iglesia y apostató. Sus desviaciones doctrinales comenzaron desde 1888 al rechazar el mensaje de Cristo justicia nuestra en la Conferencia General de Minneapolis en 1888. Pero entonces dice, al rechazar el mensaje de 1888,